Hola, saludos a todos. ¿Cómo están ustedes? Dios me los bendiga, me los cuide, me los guíe, me los instruya, cuide sus hogares, bendiga sus familias, bendiga su vida y les dé amplitud en sus caminos. En el nombre de Jesús, como siempre, vamos a comenzar este programa para exaltarlo y honrarlo a Él con una continuación del programa anterior. Y quedé como con el sabor y siempre he querido analizar el versículo de 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4 y verso 5, que dice así: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bien, este es un versículo muy poderoso, es muy poderoso porque nos dice primero con qué contamos nosotros para hacer frente a esa batalla que se da no solamente en nuestra mente, sino en nuestro entorno, y que se materializa muchas veces en nuestro entorno. Y para qué pueden ser usadas esas armas y cómo podemos defendernos, qué es lo que vamos a hacer. Entonces he dividido el versículo en 3 partes. La primera parte va: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Esta es la primera parte. La segunda parte: para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y la última parte de este versículo que vamos a analizar dice: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, como la esperanza, como la solución que nosotros tenemos en nuestras manos. Ahora, comenzamos con la primera parte: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Nosotros tenemos que partir del hecho de que estamos en el mundo, militamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos seres espirituales, y como seres espirituales contamos con un poderoso armamento espiritual. ¿Cómo podemos ver? ¿Cómo podemos buscar un ejemplo, ejemplificar esto? Primero que nada, nosotros tenemos que ver lo que sucedió y nos podemos ir a 2 de Reyes, capítulo 6, verso 16, verso 17, donde se da una situación con el profeta Eliseo. Este es un profeta del Señor, de Jehová. Eliseo, en una situación muy difícil para Israel, con el rey de Siria, que los tiene como quien dice sitiados. Vemos cómo Eliseo ora al Señor para pedir ayuda en vista de que Israel había sido sitiado por el ejército sirio. Y luego Eliseo oró al Señor, oró. Y le pidió en oración y ruego a Jehová que abriera los ojos de su criado para que viera esa realidad espiritual que se estaba materializando y manifestando en ese momento de gran incertidumbre en Israel. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues al orar Eliseo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea entonces. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. He aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Es decir, había todo un ejército de ángeles del cielo, guerreros que habían venido para auxiliar a Israel. Entonces, aquí estamos viendo que ante la oración, ante el ruego, ante las peticiones que hacemos al Señor, se activa todo un mundo espiritual que viene a auxiliarnos. Esta guerra espiritual es muy, muy, muy bien explicada por el apóstol Pablo en Efesios, a partir del capítulo 6, verso 14 al 18. Vemos cómo él va describiendo lo que él llama la armadura de Dios, porque nosotros también formamos parte de ese ejército. Y cuando tú cumples con los requisitos, esa oración es contestada.
¿cuáles son los requisitos? Tú tienes que vivir una vida en verdad y en justicia. El Evangelio de la Paz, hay que conocer, hay que experimentar, hay que vivir el Evangelio de la Paz. La fe, nosotros no podemos perder la fe. Cuando nosotros nos sintamos tentados a pensar en cosas negativas, nosotros tenemos que tener fe. Nosotros tenemos que apartar. Cuando te sientas que pierdes tu fe, cuando empiezan a venir pensamientos de desolación, de acorralamiento, donde no le ves la luz al túnel, tú tienes simplemente que decir: yo me cobijo bajo la protección del Señor, mi fuerza viene del Señor, yo tengo fe en que Él, yo como su hija, Él va a encontrar una salida para mí, la que yo no veo, Él la va a abrir. Y eso lo da la fe en la palabra de Dios. Por eso nosotros siempre debemos tener en nuestra boca la palabra de Dios, porque esa es la espada que esa armadura de la que habla Pablo nos va a defender. Y la oración en el Espíritu. Hay que orar en el Espíritu, no hay que orar en la carne. Hay que orar en el Espíritu. Cuando nosotros oramos en el Espíritu nos conectamos con el Señor y solamente con el propósito del Padre, por encima de lo que nuestra carne quiere. Uno tiene que estar en un estado de conexión y de perfecta comunión con el Padre para poder llegar a orar en el Espíritu. Y el Señor no necesita que le des órdenes. El Señor lo que necesita es ver un corazón contrito, una actitud de humildad, una actitud de completo sometimiento, de completa disciplina ante su voluntad y aceptación ante lo que Él quiera. Ante la oración, ante una oración fervorosa, se activa todo un mundo espiritual, porque somos seres espirituales que están viviendo en una realidad carnal. Pero nuestras armas no son de este mundo, porque nosotros no somos de este mundo, somos hijos de Dios. ¿Ok? Tenemos por acá, por ejemplo, en Romanos 8:14 tenemos: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios. Y si tú te dejas guiar por el Espíritu de Dios, pues tú vas a obrar, te vas a conducir, vas a funcionar de acuerdo a las instrucciones que Él te va a ir dando. Tenemos que todo este armamento lo tenemos que utilizar ¿para qué? Para qué es la fe, para qué es la palabra de Dios, para qué es la oración que activa ese mundo espiritual, para qué son todos estos ejércitos, este ángel de Jehová que acampa alrededor nuestro, como dice la palabra, que el Señor acampe alrededor mío y me proteja de todo mal. Eso ocurre en el mundo espiritual. Cuando tú lo invocas, cuando tú lo llamas, Él se presenta Él en forma de su ejército. Tenemos a nuestra disposición ejércitos de ángeles, de Dios, del Señor, que nos protegen y nos cuidan. Y están atentos a lo que nosotros estamos requiriendo, porque esa es su función. Esa es su función. Ahora aquí dice, la segunda parte del versículo dice: para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Tenemos tres aspectos. Tenemos contra fortalezas, contra argumentos y contra la altivez.